En el vídeo de hoy vamos a ver una de las dos presentaciones PowerPoint que forman parte del pack El Centro Año y que va a permitir a los peques reforzar tareas semanales y diarias al tiempo que anotan los propósitos de Año Nuevo. Si primeramente habíamos visto la presentación centrada en los propósitos y el vocabulario, ahora vamos a pasar a la que nos permitirá reforzar la conjugación y la formación de oraciones SVO con sujeto, verbo y objeto. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios que os van a ayudar a conjugar, como puede ser el rincón cine de verbos, el detective SV o las cajas conjugadoras. Dado que es una presentación larga, también encontraréis el índice con cada uno de los apartados. Comenzaremos con las rutinas para pasar a ver el sujeto, el verbo, la formación de oraciones con sujeto y verbo y finalmente añadiremos el objeto. Voy a poner la presentación en grande para que podáis ver la bienvenida y en este caso podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan leyendo. Yo de hecho lo que hago es entregarles unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. También encontraréis la rutina del responsable por si queréis escoger a uno o varios peques que os ayuden no solo a vosotros durante la sesión, sino también al resto de compañeros. En la descripción de esta diapositiva encontraréis el enlace a la entrada del blog. Ahora ya pasaremos a la rutina de los saludos, que en este caso la podéis llevar a cabo con los dados. Primero pincharíamos para que salgan cada una de las opciones. Podéis añadir gestos y ahora ya pincharíamos en el dado. Lo paramos y los peques se turnarían a preguntar y responder en función de la opción que sale. En este caso dice: hola amiga, ¿cómo estás? Estoy regular, gracias. ¿Y tú? Lo podéis hacer en parejas, en pequeños grupos o a nivel de toda la clase. Nosotros de hecho utilizamos las mascotas y añadimos una rima del tipo Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y los peques van diciendo el nombre del compañero y de este modo se turnan a preguntar y responder. Vais a encontrar esta idea de juego con distintas variantes, algunas que no tienen el soporte del vocabulario. Y ahora ya vamos a pasar al núcleo de la sesión que primero consiste en reforzar los propósitos. En este caso vamos a hacerlo de una manera rápida, pero si queréis profundizar en el vocabulario, os recuerdo que tenéis la primera presentación con más actividades. Ahora vamos a hacer una introducción que nos dice el día del año nuevo es el primer día del año. Se celebra una fiesta en casi todos los países del mundo. Algunas personas ven exhibiciones de fuegos artificiales. Lo que podéis hacer es pedir a los peques que vayan saliendo a la pizarra y vayan leyendo, o si no también que lo hagáis en parejas o en grupos. La gente lleva una cuenta atrás hasta la medianoche. Al marcar las 12 dirán ¡Feliz Año Nuevo! A la gente. Y es habitual hacer una lista de propósitos de Año Nuevo. Podéis explicarle a los pequeños que un propósito es una promesa de que vas a hacer algo. En este caso vamos a reflexionar sobre algunos de los propósitos para el año. Vosotros podéis pedir a los peques que escriban los suyos, pero si queréis hacer un consenso y reforzar vocabulario, yo os he dejado 13 ideas. Podéis pinchar y van a ir saliendo cada una de ellas, de modo que podéis leer y así los peques se familiarizan con el vocabulario. A mí me gusta además añadir gestos porque después os va a dar pie a juegos como de actuar y adivinar, estatuas musicales o tócalo. Y en la parte inferior encontráis el diálogo para que los peques practiquen. Podéis además decir un número y de este modo ellos se van turnando a preguntar y responder el propósito del año. Para seguir practicando vais a tener este juego muy sencillo de emparejar. Podéis decir un número en cualquier orden, ascendente, descendente, pares, impares o incluso operaciones matemáticas y el peque tiene que pinchar en la palabra y se moverá hacia la casilla. Imaginaros que hacemos 3 más 3, el peque dirá que es el número 6
Y en este caso tenemos momentos inolvidables, que como veis se mueve hacia la casilla. Haríamos lo mismo hasta completar las 13 palabras. Ahora ya vamos a empezar a familiarizar a los peques con la formación de oraciones y vamos a ir poco a poco. Primero vamos a comenzar reforzando el sujeto. Entonces tenemos esta diapositiva que nos dice quién escoge los propósitos para el año. De modo que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? Si pincháis os explica qué es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Y vais a tener distintos ejemplos para que reflexionéis con los peques. La persona, el animal y la cosa, que en este caso es la rosa. Ahora vamos a pasar ya a introducir los pronombres sujeto. En este caso, Pedro nos dice, ¿quién escoge los propósitos para el año? Si pinchamos van a ir apareciendo cada uno de ellos. Podéis pedir a los peques que los lean y añadan gestos. Además, al tener el número, podéis en parejas turnarnos a decir uno de ellos y que el compañero haga el gesto y diga el pronombre. Para practicar vais a tener este juego de emparejar. Una vez más podéis decir un número en cualquier orden y el peque pinchará en el pronombre para que se mueva hacia la casilla. Imaginaros que en este caso hacemos los números pares. Pues empezaríamos con el 2, sería tú. El 4, ella, el 6, nosotras, el 8, vosotras y el 10, ellas. Y haríamos lo mismo hasta completar las 10 casillas. Si queréis seguir practicando vais a encontrar este juego muy sencillo de dialogar con los dados. Pincharíamos en uno de ellos, paramos y los peques se turnan a preguntar y responder. ¿Quién escoge los propósitos para el año? Y responderíamos ellos. Una vez más lo podéis hacer en parejas, en pequeños grupos o a nivel de toda la clase. E incluso podéis combinar los dos dados y así os salen dos pronombres. Para seguir vamos a salir del modo presentación y ahora ya vamos a pasar a ver el verbo. En este caso Pedro nos dice ¿qué haces este año nuevo? Y nuestra amiga nos responde, yo deseo salud y comparto palabras bonitas. ¿Y tú? Como veis, vamos a ver el verbo que indica una acción. Podéis explicarle a los peques que tenemos por una parte el verbo en infinitivo, que es sin conjugar, y aquí tenéis los ejemplos de cantar, comer y abrir, pero también conjugado, que consiste en ponerlo en todas sus formas, en función del tiempo, modo, número y personas. Y aquí tendríamos un ejemplo, yo como. En este caso, como nos vamos a centrar en los propósitos de Año Nuevo, vamos a ver 3 verbos que están relacionados con ellos. El primero tenemos desear, que es de la primera conjugación o infinitivos en ar. El segundo sería escoger, de la segunda conjugación o infinitivos terminados en er. Y por último, compartir. Podéis turnaros a preguntar y responder ¿qué haces este año nuevo? Yo deseo salud y comparto palabras bonitas. ¿Y tú? Ahora vamos a practicar con ellos. En concreto vamos a empezar solo con la primera persona del singular, que en este caso se corresponde con el pronombre yo. Tenemos 2 dados que pincharíamos en ellos. Paramos. Y ahora los peques tendrían que formar la oración. ¿Qué haces este año nuevo? Yo comparto música. ¿Y tú? Podéis hacerlo a nivel oral o a nivel escrito en los materiales incluidos en este pack. Encontraréis esta misma idea de juego, pero van a variar los dados que ahora solo tienen el dibujo. Por lo tanto, es un poco más difícil ya que los peques tienen que estar familiarizados con el vocabulario y los verbos. Ahora vamos a pasar a ver la conjugación no solo de la primera persona del singular, sino de el resto. Comenzaremos con los infinitivos en ar, después er, ir y ya por último los 3 combinados. Tenemos esta primera diapositiva para empezar a explicar a los peques la formación del presente indicativo que nos indica las rutinas y acciones en el momento de hablar.
Para ello quitaríamos el infinitivo, añadimos la terminación y nos quedaría ella desea. Si ya los peques están familiarizados con la formación del presente indicativo, podéis pedirles que completen el sujeto y el verbo del verbo desear en cualquiera de los materiales incluidos en este pack o si no también en otros como pueden ser las cajas conjugadoras, el rincón de cine, el detective SV o también incluso las conjugacajas. Si pincháis van a salir las distintas formas y así podéis ir comprobando. Para practicar tenemos este juego de emparejar que es muy sencillo, tenemos los números del 1 al 6 y podéis pedir a los peques que emparejen el sujeto y el verbo de cada uno de ellos. Lo podéis hacer de manera ordenada o desordenada. Imaginaros que escogemos el número 2, en este caso sería tú, y la forma conjugada sería deseas. Haríamos lo mismo hasta completar la tabla. Y ahora ya vamos a pasar a hacer un juego de practicar la conjugación. Como veis tenemos un dado y nos dice ¿quién desea este año nuevo? Pinchamos en el dado, paramos y nos sale la opción ellas. Entonces el peque tiene que escribir en el calendario verde, que se corresponde con el verbo, la forma conjugada. En este caso pueden acudir a la tabla y ver que sería desean. Podéis también escoger a un peque que salga a la pizarra y escriba dicha forma, mientras los compañeros lo hacen en cualquiera de los materiales en formato papel. Encontraréis esta misma idea de juego, pero el dado va a variar ya que solo tiene el dibujo. Por lo tanto, es un poco más difícil porque los peques tienen que estar familiarizados con los pronombres sujeto. Otra variante para practicar la conjugación es esta, que como veis es muy parecida, la diferencia que ahora tenemos las formas conjugadas en la parte izquierda, pero no de manera ordenada. De este modo los peques pueden pinchar en el dado, paramos y ahora tienen que buscar cuál es la forma que se corresponde para el pronombre sujeto nosotras. En este caso sería nosotras deseamos. Podéis pinchar y se va a mover hacia la casilla. Si preferís, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba en el recuadro verde la forma. Si queréis volver a hacer el juego, tendríamos que salir del modo presentación y repetir la dinámica. Vais a encontrar esta misma idea, pero ahora, como veis, el dado cambia y vamos a tener la opción solo con el dibujo. Por lo tanto, una vez más, es un poquito más complicado, ya que los peques tienen que estar familiarizados con los pronombres sujeto. Ahora vamos a pasar a una idea de juego similar, pero a la inversa. Es decir, en lugar de escribir la forma verbal, tenemos que anotar el sujeto. Para ello tenemos un dado con las formas conjugadas, paramos y ahora el peque tiene que decir qué sujeto es. Pueden acudir a la tabla y ver que la forma que se corresponde para deseáis sería vosotros o vosotras. Y una vez más lo puede escribir en el recuadro rojo. Un peque puede salir a la pizarra para hacerlo, mientras el resto de compañeros lo anotan en los materiales en formato papel. Vamos a tener la misma idea de juego, pero como veis, en este caso sin el soporte de la tabla, de modo que los peques ya tienen que saber cuál es la forma conjugada para cada uno de los pronombres sujeto. Para seguir practicando, encontraremos este juego que es el de verdadero o falso. En este caso ya tenemos los dos dados, de modo que pincharíamos en las dos opciones. Vamos parando y ahora el peque tiene que decir si la opción de sujeto y verbo que sale es correcta o no. En este caso nos ha salido ella deseas. Si tomamos como referente el sujeto, podemos observar que el verbo no se corresponde, ya que tendría que ser ella desea. Lo que podéis hacer es pedir a los peques que escriban la forma correcta en los materiales en formato papel o si no incluso pedir a un peque que salga a la pizarra y lo escriba en los recuadros rojo y verde.
Si tomáis como referente el verbo, en este caso tendríamos que poner el sujeto tú. Encontraréis la misma opción de juego, pero como podéis observar, el dado va a variar, ya que en este caso el pronombre sujeto solo tiene el dibujo. Y ahora ya pasaríamos la misma dinámica de juego para los verbos en y también en ir. No os lo voy a enseñar porque mirad, como podéis observar aquí nos empezaría los infinitivos en para el verbo escoger con la misma dinámica de juego. En la diapositiva 46 para el verbo compartir y una vez más se repetiría la estructura. Y ahora ya pasaríamos a la parte en la que combinamos los tres verbos. La dinámica es muy parecida, simplemente vamos a ver algún ejemplo para que lo veáis. En este caso tendríamos primero la tabla para repasar las tres conjugaciones que hemos visto. Pincharíamos y van a ir apareciendo. Podéis, si no, pedir a los peques que las vayan escribiendo primero y ya después corregirlas. Encontraríamos una vez más el juego de completar la tabla, lo que pasa que en este caso tenemos los tres verbos. Podéis o bien pedir a un peque que complete todo el verbo de manera seguida, es decir, el verbo desear primero, después escoger y por último compartir, o si no, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra, le decís un pronombre sujeto y completa la forma verbal para los tres verbos. Imaginaros que hacemos nosotros o nosotras, pues buscaríamos deseamos, escogemos y compartimos. Haríamos lo mismo hasta completar el resto de la tabla. Encontraríais también esta tabla como soporte para ponerla de fondo si queréis hacer algún dictado o llevar algún juego para que los peques salgan a la pizarra y escriban las formas conjugadas. Y ya después pasaríamos a la misma dinámica de juegos que hemos visto. Hay alguna variante, como por ejemplo en este caso, dado que existen tres verbos, pues tendríamos un dado adicional para que el peque pueda escribir la forma conjugada del verbo que salga. Mirad, vamos a hacer un ejemplo. Pinchamos, paramos y en este caso también tendríamos que dar al sujeto. Nos sale yo y el verbo escoger, por lo tanto el peque debería de escribir yo escojo. No os lo he indicado, pero en la diapositiva en la que os presento el verbo escoger, os pongo una flecha en la primera persona para que le expliquéis a los peques que en lugar de poner una G ponemos una J. La dinámica, como veis, es siempre la misma y podéis pedir a los peques que lo vayan completando en los materiales en formato papel. Van a ir variando los dados y mirar aquí otra vez, tendríamos el juego de pinchar en la forma conjugada. No me voy a parar porque la dinámica es siempre la misma. Los dados que tienen ya las formas conjugadas, la única diferencia es que el dado tiene las formas para los tres verbos, como podéis observar. Si paramos, en este caso nos sale de la primera. Aquí, por ejemplo, de la tercera. A ver si nos sale uno de la segunda. Pues no. Pero bueno, que tendría las tres formas. Y creo que esto es un poco la idea de los juegos. Ahora ya pasaríamos a la opción de crear oraciones, en este caso con sujeto, verbo y objeto. Vais a tener la primera opción en la que vamos a practicar con la forma yo o primera persona del singular. Lo que van a variar son los dados, de manera que podéis escoger el que queráis. Paramos y el peque tiene que formar una oración. Puede decir yo deseo sonrisas o yo escojo sonrisas o yo comparto sonrisas. Y lo podéis hacer con cualquiera de los dos dados e incluso los podéis combinar y así tendríamos una oración más larga. Para que los peques anoten, podéis utilizar cualquiera de las hojas de soporte o tablas, no solo para las oraciones, sino para los juegos de conjugar que hemos visto previamente. Vais a tener en este caso la opción para el verbo desear, para el verbo escoger,
con la primera persona del singular y compartir. Pero también encontraréis otras tablas personalizables que no tienen ninguno de los ejemplos escritos y así lo podéis adaptar a cualquier verbo. Ahora ya tendríamos un ejemplo para seguir formando oraciones, en este caso con la tabla de soporte. La dinámica siempre es la misma, que sería pinchar en los 3 dados e ir parando. Paro, paro, paro. Y el peque tiene que escribir la oración, que sería vosotras, en este caso la forma conjugada sería escogéis juegos. Lo podéis anotar en cualquiera de las tablas. Además, estos dados pueden ser muy versátiles ya que los podéis utilizar en juegos de actuar y adivinar e incluso combinarlos con las gafas SVO. Toda la explicación os la dejo en el pie de esta diapositiva, así como los enlaces a la entrada del blog. Vais a encontrar la misma dinámica de juego, pero ahora con los dados que tienen solo el dibujo. Y esta diapositiva que incluye las 2 opciones para cada parte de la oración y así podéis combinarla como más os guste. Imaginaros que combino el sujeto con ambas opciones, el verbo solo con una y el objeto con 2. Paro, paro, paro. En este caso la oración sería él desea compañerismo. Y una vez más lo podéis decir a nivel oral o escrito. Y así seguimos, tendríamos los ejemplos con la tabla para que pidáis a algún peque que se haga la pizarra y vaya escribiendo la parte de la oración correspondiente en cada casilla. Encontraréis la misma variante, pero como veis el dado solo con el dibujo. Y ya por último, esta diapositiva que no tiene dados por si queréis pedir a un peque que haga el dibujo o escriba la oración en la lengua materna. Y aquí tenéis la plantilla en formato papel que podéis combinar con estos juegos. Y ya por último tendríamos la diapositiva de la despedida. Lo que os recomiendo es que visitéis la entrada del blog para ver todos los detalles y así sacar el máximo partido a los materiales. Gracias.